Bueno, buenas noches a todos, a todas. Qué alegría estar en este encuentro. Eh, Desde Relapro, en este momento estoy en Buenos Aires, pero la Red Latinoamericana de Orientadores tiene sus representantes en distintos lugares de Latinoamérica, en Brasil, en Venezuela no, pero tenemos sí, amigos de todos lados y de Córdoba, Argentina, Buenos Aires y Flora, querida es de Honduras, pero ahora está en Estados Unidos. Y en este momento, bueno, hoy la verdad que es un día de fiesta para todos nosotros, por lo menos yo lo siento así, querido Carlos, porque nos conocemos hace muchos años. Hemos tenido la oportunidad de estar juntos en la provincia de San Luis hace Ujú. muchos años, yo no sé Muchos. cuántos, y después nos volvimos a reencontrar en distintas pantallas y hoy estás en nuestra casa y para nosotros es un honor. Carlos, estás en Guatemala en este momento, si sos de Ujú. Guatemala, y bueno, ya nos vas a contar qué haces y quién sos. Pero lo que sí podría yo destacar, que sos un profesional y una persona que nos ayudas a pensar, a reflexionar, más allá de tus títulos, ¿sí? Creo que lo que te caracteriza es, por un lado, tu coherencia, tu ética y tu profesionalismo. Así que bienvenido a esta pantalla, ¿sí? De Relapro, y en nombre de todos nosotros, bueno, te lo súper agradecemos. Y, y cuando te convocamos, primero dijiste que te ponía muy feliz, igual que a Sí, nosotros. Y cuando te pedí el título para este encuentro, me sorprendió. Me sorprendió el título que pusiste. La verdad que me dio curiosidad, nos dio curiosidad. Y bueno, cuando quieras contarnos por qué y para qué este título y qué haces en tu Guatemala querida. muy bien. Bueno, muchas gracias, Laura. Sí, con Laura nos conocemos desde hace muchos años. Hemos compartido presencial y ahora de estos últimos años a través, como dijiste, de las pantallas. De hecho, a Laura la invitamos a que fuera parte de un esfuerzo con educadores en derechos humanos acá en Guatemala. Fuiste una de nuestras invitadas. Fue muy lindo para los maestros de todo el país. Sepan que Guatemala es un país muy pequeño, son 109.000 kilómetros cuadrados de territorio, pero somos 15, 16 millones de habitantes, es el país más habitado de Centroamérica. Somos un país pequeño, muy diverso, natural y culturalmente. En el pequeño territorio nuestro tenemos todo lo que se puede tener como hábitats, pero también somos el país donde la base, la sede de la cultura maya, pues floreció y es un país muy rico en eso, pero también es un país muy empobrecido, muy caracterizado por las exclusiones, por el conflicto armado interno de 36 años que vivimos y sufrimos, por la pobreza de los pueblos, principalmente originarios. Somos un país de mucha población de pueblos originarios, pero excluidos, con un racismo, una exclusión impresionante. Ha costado mucho de los últimos años salir de gobiernos bastante mal configurados y bastante mal relacionados con la población. Hasta el año pasado, en las elecciones de agosto del año pasado, finalmente se tuvo una esperanza democrática para el país al ganar un gobierno, al obtener un gobierno fuera completamente de las élites y de estas líneas tan feas y corruptas que ha habido en Guatemala en estos años, en estos últimos 4 gobiernos. Y bueno, ahora estamos viviendo con todas sus dificultades, con un gobierno democrático elegido, así con mucha fuerza y defendido, que es muy importante que lo sepan, que en las elecciones normales se ganó, pero se tuvo que pelear en las calles durante varios meses que esa elección se mantuviera. Y fueron los pueblos originarios, las autoridades ancestrales, junto con poblaciones populares en diferentes partes del país, los que presionaron y mantuvieron esa fuerza popular
para que finalmente tomara posesión el gobierno el 14 de enero de este año. Y bueno, en eso estamos ahora como sociedad. Yo muy humildemente estoy en el equipo de asesores de la ministra de Educación y hacemos un esfuerzo que, como les decía a las compañeras, muy difícil porque a veces no se puede controlar las estructuras o a veces uno no tiene la vocación o la capacidad para asesorar bien. Sigo siendo profesor universitario y en la Universidad Nacional de Guatemala, la Universidad de San Carlos, y hemos estado muy de cerca con lo de la pandemia, con este esfuerzo de la pandemia. Muy de cerca significa viviéndola. Con las compañeras, antes de empezar, estábamos en esto de que pocas veces se han visto presencialmente. Y les cuento, nosotros en Guatemala, en la universidad, la pandemia finalizó para casi todo el mundo, 2020, 21, 22, el 23. Pero para ustedes, el retorno a la vida presencial universitaria, creo que fue el año pasado, ¿no? Me corrigen, Laura. ¿Ustedes volvieron a la presencialidad completa el 23 o 22? ¿Me podrían decir si 20? Yo creo que el 20, fin del 22 puede ser. ¿Sí? O sea que el año pasado ya estaban en plena pospandemia en la vida universitaria, presencialmente hablando. De cualquier manera, quedó en muchos casos la opción también de lo Híbrida. híbrido, ¿no? Sí, como que la cultura de la virtualidad se instaló, Sí. y no me Bueno, equivoco. nosotros les cuento que nosotros, igual que ustedes, al 22 terminó eso y el 23 debimos haber retornado a la presencialidad. Les explico esto por qué viene el título y todo, y la importancia de o cómo lo he vivido. Pero en el 23 nuestra universidad estaba con un conflicto político, entonces se mantuvo cerrada. Por Ujú, lo tanto, a los años de la pandemia, nuestra vida universitaria presencial en el campus central, aquí en la ciudad de Guatemala, que tenemos en la universidad, en el campus central, tenemos 100.000 estudiantes. El retorno a la presencialidad ya no ocurrió el año pasado como tuvo que haber ocurrido, sino que pudimos volver a la presencialidad hasta este año, hasta enero de este año. En otras palabras, les cuento que llevamos aproximadamente 4 meses y medio de haber retornado a la presencialidad. Para alguien como yo, con 39 años más o menos de vida docente, universitaria como profesor, de esos 39 años, los primeros 34 fueron en la presencialidad, primeros 35 en sí, la presencialidad y estos últimos 4 en esta que todos conocemos, las pantallas, la educación remota. Haber regresado después de 35 años de presenciales, 4 de remoto, de educación remota, haber regresado hace 4 meses a la presencialidad fue impresionante, es impresionante porque vivir tanto fuera, después 4 años remotos, y volver a tener estudiantes de enfrente, verlos presencialmente, sentir que tuve un grupo nada más, que acabo de terminar con ellos, un grupo al que di clase, fui profesor en a remota, pero luego en la presencialidad, volver a verlos, es un fenómeno que hay que ponerle atención porque es el encuentro con la persona y retomo esto, lo del título. La recuperación socioemocional en la pospandemia, lo digo yo porque tengo 4 meses y medio de estar con mis estudiantes en vivo, es un tema tan importante y tan crucial que tanto Naciones Unidas a través de UNESCO, UNICEF, la CEPAL, eh, eh, todas están, incluso varios esfuerzos académicos en todas partes, están planteando con mucha razón la necesidad de que le pongamos atención a la recuperación socioemocional, tanto en lo comunitario como en lo educativo, como en lo individual. La recuperación socioemocional es crucial en verla, no porque yo hace 4 meses y medio volvimos a la presencialidad en la universidad. No lo digo por eso. Lo digo porque el año pasado, tanto en la vida comunitaria como en la vida institucional, social o educativa, eh, esto es una realidad que estamos todos y todas viviendo. Pero hay retardos en las respuestas, de las que vamos a ver algunas. Hay silencios sobre las realidades cruciales y sobre todo hay negaciones. Y empiezo por eso. No sé si pasa
en Argentina, en Brasil, en Honduras. Mira, el otro día alguien me decía que tenían muchísimos problemas de poder reclutar o contratar gente, no reclutar, Ujú. contratar gente para las oficinas en el Sí, campo administrativo, porque los jóvenes directamente no quieren ir todos los días a la oficina. sí, sí, sí. Entonces, se está dando, por otro lado, que es algo que también hablábamos con Cintia, hola Cintia, el otro día, están tomando gente mayor, tal vez hasta gente jubilada, para los lugares de trabajo, Ujú. porque la gente grande sí quiere estar, sí quiere ir a la oficina y sí quiere recuperar el espacio primero del trabajo y después del encuentro. Así que están pasando cosas más que interesantes, ¿no? En Sí, relación a esto que vos decís. y va a ser uno de los aspectos que tengo acá, ese precisamente, Laura, que vos estás planteando, porque, bueno, les decía, no sé si nosotros pareciera que en nuestra sociedad la pandemia no ocurrió, aunque tengamos todo un cuadro de aspectos que nos demuestran que sí pasó. Pero no sé si está ocurriendo por allá, pero, o en todas partes, pero aquí, cuando se abre la posibilidad de la presencialidad y se vuelve a ella, inmediatamente a los sectores educativos, sociales, culturales, les ocurre o sucede que ya no, la pandemia ya no existe, pasó, ya pasó, 4 años de sufrimiento, como que como que bueno, ya es hora de olvidarnos de ella, vamos para adelante, en una negación profunda sobre una realidad tan impactante para el mundo, no solo para nuestros países, tan impactante que alguna consideración, alguna revisión debería haber, debería ocurrir y debería tener lugar. Entonces, la primera negación es como que la pandemia no ocurrió, es un mecanismo probablemente, ustedes podrán decirlo mejor, pero puede que sea un mecanismo de defensa, pero o simplemente es un dejar eso y seguir para adelante porque, eh, porque bueno, la gente quiere ya olvidarse de ella. El problema es que la pandemia no, mm, ya pasó, pero la pospandemia no ha pasado y quiero plantearles de eso, para que dialoguemos. Yo les voy a plantear unas cosas y dialogamos. Al pretender negarse, es una primera negación, la de la pandemia, o al silenciarse o simplemente olvidarse, o como que no ocurrió, se silencia o se ocultan cosas, aspectos como estos. En primer lugar, lo hablo de un país, desde un país, creo que Argentina, por lo que yo leía, Argentina, bueno, Brasil ya no digamos, porque Brasil fue más grande, pero Honduras y Guatemala muy parecidos en la realidad que vivimos. Y Argentina, después de que lo que leía, me parece, somos muy similares en lo que voy a decir ahora. En primer lugar, al negar intencional o no intencional la pandemia y creer que la vida ya está normalizada y podemos seguir con la vida, tanto en el mundo académico como en el mundo cultural, social o en el mundo de las instituciones, se está silenciando en primer lugar los sufrimientos no resueltos. Es decir, todos de una u otra manera sufrieron en menos o mayores, en menor o mayor escala, pero hay sufrimientos, hay un sufrimiento no resuelto, no procesado, no gestionado, no trabajado. Hay en el caso de países, bueno, en realidad por eso digo, nuestros países son muy parecidos. Hay duelos no cerrados. Yo tengo estudiantes, obviamente ustedes también, estudiantes, familiares, amigos, compañeros, que sus duelos están sin cerrarse, no acudieron a las velaciones normales, tuvieron que enterrar a sus parientes. Casos de estudiantes que es terrible cuando veo uno un casos como jóvenes que pierden a sus dos papás. Guatemala es el país, incluso más que Nicaragua, Honduras o Costa Rica y El Salvador. Guatemala es el país con el mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes que perdieron a sus dos parientes, a sus dos padres durante la pandemia. Ese duelo es el país con mayor cantidad de pérdidas parentales de dobles, ¿verdad? Perdieron a los dos. Eso habla de duelos no cerrados. Por supuesto, para nada atendidos ni gestionados. Simplemente se pasó, se acabó la pandemia y sigamos adelante. Pero ustedes saben perfectamente que ese sufrimiento y ese duelo está ahí, está presente y está a punto de, bueno, ya generando consecuencias.
Luego hay un elemento también que si se silencia o se oculta, que es la incertidumbre sobre el futuro, porque eh, la- va a haber, no, va a haber otra pandemia, el calor va a ser otra especie de pandemia, hubo una amenaza posible de la pandemia con las enfermedades, cualquier enfermedad que sale ahora y que se vuelve muy grande o muy de una epidemia muy grande que la quieren convertir en pandemia. Hay una incertidumbre sobre el futuro bastante, bastante grande. Y luego yo quisiera referirme a estas secuelas. A mí me gusta mucho, estoy trabajando en una investigación de la escuela, secuela y escuela solo es el orden de de unas letras y la misma cosa. Las secuelas, la secuela, los efectos, los impactos que hay en el mundo de la niñez, de la juventud y bueno, de los adultos también. En primer lugar, la secuela, los efectos en la gestión emocional. Hay absoluta pérdida de, si antes la había, pues ahora es peor porque la pandemia generó eso, de gestión emocional. La gestión emocional es hoy de verdad, una carencia muy grande. Aquí se vive así. Luego, las secuelas, y esta es la de las que más me angustia, porque lo que decía Laura hace un ratito, una de las secuelas más grandes es aquellos impactos que hay en los aprendizajes relacionales, lo que constituye el conjunto de aprendizaje de cómo relacionarnos con otros, cómo aprender a estar con otros, cómo ir al encuentro con otros, cómo aprender a trabajar con otros, que lo que decía Laura de esa incapacidad para estar en oficinas o de ir a las oficinas, ese elemento de los aprendizajes relacionales no está siendo atendido porque se está ignorando. Pedagógicamente hay una secuela, la tercera que les quiero mencionar, que se le denomina pobreza de aprendizajes. Ya había pobreza de aprendizajes antes de la pandemia. Durante la pandemia esa pobreza se agudizó, pero hoy, después de la pandemia, la pobreza de aprendizajes existe, las incapacidades, falta de hábitos, de las habilidades, las incapacidades, la falta de desarrollo motor en algunos niños, niñas, cuando en la pandemia tuvo lugar y eran en la edad de las ventanas o de los momentos de crecimiento, esas cosas no se resolvieron o siguen sin resolverse, por lo menos en sociedades como las nuestras. La pobreza de aprendizajes está ahí. No hablo solo de esa pobreza de aprendizajes que se refiere a la tecnología, que no sé si lo contaba la vez pasada, bueno, lo contaba Laura. Yo viví la pandemia muy ruralmente y muy en la ciudad. Por supuesto que hubo niños, niñas en la ciudad con mayores cantidades o posibilidades económicas y tecnológicas que tuvieron acceso continuaron con sus procesos de aprendizaje como fueran, pero continuaron sus procesos de aprendizaje gracias a que tenían computadora, conectividad, un teléfono inteligente, lo que fuera. En los niños rurales y adolescentes rurales, eso que yo los vi, que yo estaba ahí, que los vi, eso no había. No había ni teléfonos, ni mucho menos conectividad en áreas rurales muy pobres de nuestro país. Teléfonos tal vez alguno, computadoras para nada. Entonces a esos niños fueron atendidos a través de simples guías. Hay una brecha de aprendizajes entre unos niños y otros. Sin embargo, lo que no se dice, y se dice muy poco, es que mientras se afirma, es que los niños rurales no tienen capacidad tecnológica e informática para aprender, porque no tienen acceso a eso. Sin embargo, lo que yo vi en la pandemia es que los niños rurales fueron más sanos en su vida en general, porque mientras los niños que tenían acceso a computadoras, a tecnología, a conectividad, pero estaban encerrados, con miedos, con algo importante que tenemos que ponerle atención y que lo podemos dialogar, que es esto que Cyrulnik habla de cuanto más emocionalmente esté dañado un adulto, más el niño o niña que está viviendo una tragedia como la pandemia, más, por lo menos, más impactos tiene también en su gestión emocional. Entonces yo miré niños rurales, urbanos, perdón, encerrados, con miedo, tal vez con computadoras, pero también vi niños rurales que no tenían computadoras ni conectividad, pero andaban en los campos, en los bosques, en los ríos, andaban corriendo, andaban libres, que para ellos esta época tal vez se quedaron atrás con los aprendizajes académicos, pero su vida es muy distinta a Otros la de ellos. aprendizajes Otros pudieron aprendizajes y experimentar. una vida plena, así, libre en el campo, ¿verdad? Que bueno, no estoy diciendo que eso sea lo mejor, pero
sí, sí lo veo como algo de gestión emocional y de pobreza de aprendizaje. Otro elemento que hay que poner atención de las secuelas es las condiciones de salud actuales. Me imagino que está pasando, o será muy lindo que podamos intercambiar. Pero acá las condiciones de salud de muchos, sobre todo el año pasado, no en el 2024 sino en el 2023, muchísimos niños y niñas, como no vivieron en su edad de crecimiento y de maduración biológica, fisiológica, esos intercambios que permiten ir fortaleciendo pulmones y sistema inmunitario, pues el año pasado fue un año de muchísimas enfermedades y hoy sigue siendo igual. Bueno, esas condiciones fueron impactantes también. Luego hay dos elementos. Otra secuela que hay, otro impacto que hay en la pospandemia y que se está silenciando es cómo afecta eso la vida democrática de nuestros países, cómo afecta los aprendizajes relacionales están dañados, la incapacidad para ir hacia el encuentro de otros está dañado. Por lo tanto, si eso está dañado, ¿cómo se crean organizaciones, movimientos, colectivos que quieran construir una sociedad diferente o que luchen por por los derechos que tienen, etcétera? Todo eso está dañado porque para empezar, los adolescentes o jóvenes de ese momento no aprendieron o no quisieron aprender o no pudieron aprender cómo relacionarse con otros y hoy, bueno, eso va a tener sus consecuencias. Y la última secuela de estas que estoy mencionando es la incertidumbre laboral de jóvenes. Esa incertidumbre que decía Laura, que no van a las oficinas, que no están yendo, que se suman factores como el tránsito terrible en nuestras ciudades, la gente no quiere agilizar horarios, esa cuadratura que hay en los horarios, más la pérdida de aprendizaje, de relaciones y de hábitos en el mundo laboral, pues hoy está cobrando factura. Pero no sé si pasó por allá, pero acá sí. Y fueron mis estudiantes, creo que en el 2022, que me lo dijeron y me lo enseñaron, que en el caso de Guatemala, al terminar bachillerato, nuestra educación secundaria termina igual que allá, con bachillerato, pero y después se ingresa a la universidad. La terciaria es después de bachillerato, igual que ustedes. Pero acá hay una característica que creo que no la tienen. Aquí en Guatemala los jóvenes la mayoría se van por bachillerato, pero hay tres opciones para cerrar secundaria. Y las otras tres opciones son profesionales, ya ofrecen una carrera, un oficio, una posibilidad de entrar al mundo laboral. Antes eran maestras y maestros de primaria, como teníamos en toda América Latina. Ahora no, ahora solo magisterio de preprimaria. Estudian 3 años, bachillerato son 2 años, las maestras 3 años. También hay otra posibilidad para los jóvenes, estudiar perito contador, que son estos profesionales de la contabilidad, de la contaduría, dicen ustedes, no sé cómo le Sí, dicen, sí. ¿verdad? Pero aquí estudian 3 años después del tercero secundaria y pueden convertirse en peritos contadores, que son estos profesionales no universitarios, pero que se dedican al mundo de la contabilidad. Y también existen la formación de secretarias de 3 años o de 2. Igual también es una especie de profesión que se ofrece en secundaria, más el bachillerato, que son solo 2 años. La mayoría, casi el 70%, 60 y algo por ciento, van Sí, por son bachillerato. 5 años en total. Y Igual que elegís ustedes, la sí. opción. 5 años en total para los bachilleres, seis Sí, años en sí, total para los que escogen carreras de las otras, antes de exacto. la universidad. Sí, Bueno, sí. estos años de la pandemia, las personas que cerraban aquí le decimos graduación, pero no sé cómo le dirán en Argentina, quienes se graduaban de bachilleres o de peritos o de secretarias, o quienes les tocaba en el 2020, el primer año de la pandemia, terminar su último año, primero no tuvieron prácticas, que es algo muy rico en este tipo de carreras. Segundo lugar, no tuvieron eso que decía Laura, no pudieron aprender a estar en una oficina o convivir todo eso no se aprendió. Por supuesto que no aprendieron otras cosas los que entraron en esos años y sus 3 años de pandemia los hicieron de carrera. Pues en el 2022 unos estudiantes me alertaron y me dijeron, mire, aquí hay un anuncio laboral, de estos que dicen, se necesitan jóvenes de tales edades para trabajar en esto, requisitos, tener tanto. Ah, pues un requisito, ¿saben cuál era? Un requisito que ponían, 2 veces lo vi en 2 anuncios laborales reales de Guatemala, no ser generación COVID, ese era el requisito, no ser No generación ser. COVID, no serlo, Qué no serlo. bárbaro. Es decir, aquel estudiante que se hubiera graduado en esos tiempos de pandemia no iba a conseguir trabajo porque decían, usted se graduó en tal, usted es generación COVID, no le damos trabajo, no le damos trabajo.
Eso todavía sigue prevaleciendo porque todavía yo tengo estudiantes que se graduaron en pandemia y todavía se los pregunté hace unos meses. Es decir, la incertidumbre laboral, eso es algo que compartimos en nuestros países, desgraciadamente, los jóvenes no tienen, en el caso de Guatemala, no ingresan a la universidad, que solo es una universidad pública, pero tampoco están teniendo fuentes de trabajo que les permitan vivir una vida más plena y tampoco pueden estudiar privadamente porque es muy caro. Entonces, la incertidumbre laboral de jóvenes es algo que la pandemia vino totalmente, totalmente a afectar. Entonces, secuelas como esas tenemos que tenerlas bien claras, están ahí, están acá, están presentes y cuando habla uno de recuperación socioemocional, debería recordarse, voy a plantear esto para callarme y poder dialogar. Primero, la recuperación socioemocional, ya lo están diciendo todos los organismos de Naciones Unidas, es importante y urgente. Es fundamental plantearnos. Los profesionales de la orientación, los profesionales que hacen todo lo que ustedes hacen, deben ser los actores principales de esta recuperación socioemocional en nuestras sociedades. Es urgentísimo. Ya pasó un año, en el caso nuestro está, bueno, un año y medio y no vemos grandes estrategias de eso. Pero tampoco hay que reducir esta recuperación socioemocional a su sentido terapéutico e individual, que es lo que también tenemos que tener mucho cuidado, que todo es terapia, todo es recuperación. También hay aspectos educativos, culturales, sociales que apuntan a la recuperación y que no pasan por solo lo individual. ¿Esto entonces qué significa? Primero, las universidades, ustedes, las personas que trabajan por un mundo más pleno, debemos asumir que la importancia que tienen los esfuerzos comunitarios, sociales, institucionales, como tales, los esfuerzos colectivos, no solo los de la terapia, no solo aquellos que tienen acceso a un orientador o orientadora individual, sino que esto tiene que ver con esfuerzos de resiliencia colectiva. Eh, yo invitaría a ustedes a que nuestro esfuerzo signifique en esta recuperación socioemocional que tenemos que estar todos metidos, a comprometer a tres sectores, al sector educativo, al sector sanitario y al sector cultural, desde dos palabras. Hay que comprometernos, los que trabajamos en educación, los que trabajamos en la salud y los que trabajamos en la cultura, tenemos que comprometernos desde dos palabras. Primero, desde el reconocimiento. Reconozcamos que estamos viviendo una realidad silenciosa, por eso le llaman el impacto cicatriz, el efecto cicatriz, es estamos viendo una crisis silenciosa. eh, Reconozcamos que existe esta realidad, el reconocimiento. Y después desde el conocimiento, conozcamos también esta realidad, diagnostiquémosla, estudiemos, pongámonos todos en función de reconocer y de conocer sobre esta tragedia silenciosa que cuando uno piensa en adolescentes o jóvenes que no que vivieron duro la incertidumbre en la pandemia, hoy son esos adultos jóvenes que siguen sin resolver aquello, entonces que están ahí silenciosos, pero sufriendo las consecuencias de la pandemia. Porque la pandemia tampoco, cuando yo recuerdo la pandemia, me doy cuenta, no, tampoco fue cualquier cosa. Nos encerramos, dejamos de aprender, dejamos de ir al encuentro con las familias, murieron nuestros amigos, nuestros parientes, no fue cualquier cosa, y fueron miles y miles y miles y miles de personas que murieron y que nos impactaban con el miedo. Luego, yo creo que también tenemos una tercera sugerencia en esto de la recuperación socioemocional. Primero tiene que implicar esfuerzos comunitarios. Segundo, desde el reconocimiento y el conocimiento de estos tres sectores que les decía. Tercero, tenemos que contribuir nosotros, los que estamos en esto y los que somos educadores, tenemos que contribuir a que se valore, a que se enfatice que la recuperación de los aprendizajes socioemocionales son el fundamento para la recuperación de los aprendizajes académicos. No sé si pasa, ustedes me lo van a decir, ya me voy a apurar para que ustedes dialoguemos, pero pareciera que es al revés. Primero urge recuperar las matemáticas, las ciencias, el lenguaje y la tecnología, y después vamos a ver si pasa la recuperación socioemocional. Por supuesto que ambas pueden ir de la mano y deben ir de la mano, pero si ponemos el énfasis en la recuperación socioemocional, la recuperación de los aprendizajes de otro tipo, aunque no sea posterior, sino que sea paralelo, podrá tener lugar. Eso es importante que nosotros lo hagamos. Cuarto elemento,
El concepto de resiliencia generativa debe ser el gran aprendizaje que nosotros debemos estar aprendiendo y enseñando por todos lados. La resiliencia generativa, no la resiliencia como el concepto más tradicional y conservador, sino la generativa, esa que significa que no es que aguantamos una crisis y seguimos adelante. Esa es la resiliencia que viene de la física, ¿verdad? Que es un elemento recupera su composición molecular, su estado anterior a la crisis y sigue igual. No, se trata de enfrentar incertidumbres, crisis como la pandemia, seguir adelante, no tanto solo seguir adelante, sino que seguir adelante cambiados, modificados, transformados, mejorados, por decirlo así. Y, y yo creo que algo que tenemos que hacer en este ámbito, de este contexto de la recuperación socioemocional de nosotros, porque asumo que todos somos parte de lo mismo, somos la red latinoamericana de orientadores y por lo tanto tenemos que sentirnos como un cuerpo vivo. Nosotros tenemos que contribuir, invitar, convocar a otro tipo de profesionales de la salud física, de la salud emocional, de la salud social, incluso la salud económica, etcétera. Tenemos que convocarnos, unirnos en este esfuerzo de transformación de las sociedades porque me temo que pasarán unos poquitos años, se olvidará la pandemia como un elemento clave y las estructuras, las injusticias, las estructuras serán iguales, las injusticias serán iguales, la desigualdad, la exclusión, el sufrimiento seguirán iguales. Eh, de último, para que podamos dialogar, yo creo que quiero enfatizarles esto, creo que nuestras sociedades necesitan y merecen que la salud mental, o como le llamemos, emocional, integral, lo que sea, pero que se refiera a esta salud integral, pongámosle el concepto más básico, salud mental. Necesitamos que la salud mental se normalice, es decir, se convierta, además de una necesidad y una urgencia de los sistemas de salud, que es algo tan importante para los sistemas de salud, pero que deje de verse como algo raro, extraño. La pandemia vino a demostrar lo importante que es la salud emocional, la salud mental, pero con el paso de la pandemia deberíamos hacer que la sociedad empiece a hablar de salud emocional, de ansiedad, de depresión, de todas las cosas que la pandemia nos vino a exacerbar, que se empiece a convertir en algo de nuestra vida profesional, personal, social, como algo que todos tenemos que sentir que vale la pena atender. Lo digo cabalmente el día de hoy, mi pariente mi sobrino que hizo un acto valiente de expresión pública de sus condiciones de salud y bueno, le ha caído presiones para que se dicen esas cosas. Lo digo porque en homenaje a mi sobrino que me quiere mucho y que hemos hablado bastante de esto, lo digo como que tenemos que aprender a hablar de estas cosas y a atenderlas, porque si no, la pandemia no solo va a seguir siendo esa crisis silenciosa, sino que la pandemia va a seguir estando vigente en sus efectos. Y no se trata solo de ya olvidarnos de la pandemia, sino que se trata también de construir una sociedad más resiliente, generativamente hablando, que pueda enfrentar las nuevas cosas que vienen, porque quién nos asegura que no va a haber otra crisis como esta, no necesariamente a nivel global, pero a nivel de nuestros países, de nuestras localidades, de nuestras comunidades, el cambio climático, por ejemplo. Hay crisis bueno, la pandemia en su gran marco debería convertirse en una escuela. Si hoy no asumimos eso, la pregunta que yo me haría es, ¿qué aprendimos en y de la pandemia? Y si no aprendimos de y en algo tan grande como la pandemia, entonces tenemos una gran crisis, una pobreza de aprendizajes que no podemos darnos el lujo para nuestras sociedades. Bueno, dialoguemos, Laura, Con dialogamos. mucho gusto. Quería leer lo que puso Cintia. No sé, Cintia, no estás para prender tu camarita, pero igual lo leo. Dice, hermosa la concepción de resiliencia generativa, no somos los mismos ni las mismos luego de situaciones de crisis. Y eso es fundamental para pensar la salud mental emocional, dice Cintia Malfet. ¿Podemos abrir los micrófonos? ¿Qué les parece? ¿Sí? Buenísimo. Vamos levantando la mano, ¿te parece, Lauri? Si es Pero, que ¿cómo quieres no? entrar y vamos hablando para Hola, nosotros. Gustavo, ¿cómo estás?
Gustavo, Hola, hola. Hola, ¿qué tal? hola ¿Cómo Leo, están? ¿cómo andas? Buenas noches. Mil disculpas, no quise interrumpir, por eso no prendía la cámara. Bienvenido No, siempre. Gracias, gracias. gracias, gracias. Leónidas, también estás por allá. Sí, sí, Leónidas. ¿De dónde sos, Leónidas, Leónidas? Leónidas, Sí, ¿de dónde Está eres? muteado. tu micrófono. Ahí De está. República Dominicana. Ah, bien. Leónidas. Bienvenido, Bueno, ¿es bienvenido. Leónidas o Leonidas? Bueno, yo estoy declarado Leonidas, pero no encuentro quien me diga Leonidas. Bueno, Ah, muy bien. Bien, Bienvenidos. Gracias. bien. Tenemos Misiones por dos. Paola, me parece que también sos de Misiones, ¿no? sí, sí, sí. Hola, buenas Hola, noches. Disculpe, tampoco quise Buenas, interrumpir. Acá hola, ¿cómo estamos Paola. andás? Con la niña, con la sí, niña. Estás en acá Misiones. sí, en Posadas Misiones. ¿Es aquella región entre Paraguay, Brasil, Argentina? Sí, Eso. estamos limítrofes con la Encarnación Paraguay. Ahí, acá Perfecto. pasando el puente nomás. Muy bien. Qué gusto. Mucho gusto. Un gusto, saludos para todos. Gracias, Igualmente, Paola. un gusto. Eh, Es un lujo maravilloso que Paola tenga a su hija ahí, y sacándonos la lengua a todos, y de verdad es mara- maravilloso, maravilloso. Muy bien. yo pensaba en esto de la negación, ¿no? Esto del silenciar que vos decís, Carlos. Y si hay algo que esta red todo el tiempo está tratando de proponer, es encontrarnos a conversar, ¿no? Porque más que escuchar una ponencia, a nosotros nos interesa el intercambio, el aprendizaje siempre cooperativo y colectivo, poder hacer circular la palabra, es decir, todo lo que tenga que ver con esto del poder decir. Y vos hablabas en un momento de la salud mental y hay algo que está sucediendo en la Argentina, pero seguramente que está pasando en todos lados. Los actores o los cantantes muy populares están transformando su malestar en canciones, ¿no? Sus dolores, sus padecimientos, sus miedos, que por separación, que por esto, que por lo otro. Bueno, pasó con Shakira, Bizarrap, que es argentino. ¿viste? Y claro, se hizo como hasta, se empezaron a multiplicar los casos, viste que esto también tiene mucho de marketing, pero bueno, más allá de esto, es interesante ver qué es lo que está pasando, ¿no? Con poder empezar a decir, bueno, yo sí soy popular y canto, pero también sufro, ¿no? Como que se Sí, empieza a hacer una suerte de algo que, bueno, que a todos los humanos y las humanas nos pasan estas cuestiones y las compartimos. Este sería como el gran mensaje. sí, No sé si en otros países pasa, pero viste que por lo menos en Argentina últimamente está sucediendo. Pero lo que yo quiero rescatar es que claramente poder, por un lado, decir, bueno, yo también tengo miedo y con miedo estamos acompañándonos para enfrentar esta situación, ¿no? Porque juntos, indudablemente, podemos transitar el dolor de un modo totalmente diferente. Y eso me parece que nos pone en un buen lugar porque bajamos del pedestal y estamos a la par. Tal cual como decía Freud, el malestar en la cultura está presente, entonces de alguna manera hay que escucharlo, hacerse cargo, protagonizarlo con las palabras, como decía también en esto de la educación socioemocional, de alguna manera, ¿qué hacemos con esto que nos pasó y que nos está pasando? ¿Eh? Creo que hay que ponerle palabras y como bien lo decías, Carlos, hay que
hay que trabajarlo, solos no podemos, ni como orientadores desde el ámbito educativo en ningún nivel, sino que hay que hacer un trabajo en los distintos sectores y tiene que ver con lo comunitario fundamentalmente, ¿no? De algún modo, cuando a mí me impactó en lo que vos decías, esto de la exclusión de lo que hablabas de los chicos en relación si pertenecían o no a la pandemia. En realidad están apareciendo estos chicos con un montón de síntomas, no solamente en el ámbito educativo, fuera de él, en la orientación vocacional. Es impresionante porque antes los orientadores vocacionales nos dedicábamos más a tratar de acompañar en procesos para que pudiesen elegir una carrera o un futuro trabajo. Ahora están apareciendo más pacientes de lo que nosotros llamamos la reorientación vocacional. Y tiene que ver con esto, con que no han podido gestionar sus emociones por la pandemia. Yo no lo había reflexionado y la verdad que esto que vos has dicho con tanta claridad es como que me ha permitido abrir un montón de puertas. Así que te agradezco muchísimo. No, no, no. Y mira, Silvia, lo que he ido aprendiendo con mis estudiantes estos que vi en pantallas, porque es muy impresionante el fenómeno de conocerlos en pantallas y después conocerlos en vivo, o haberlos conocido en vivo y después solo lo ves en pantallas, o los que nunca ves en vivo, porque también tenemos una generación ahí. Y cuando hablabas de esto de la reorientación vocacional, pero también de esas sensaciones que tienen nuestros estudiantes porque son jóvenes, nosotros, bueno, yo trabajo mucho con estudiantes jóvenes, eh, además del aspecto comunitario, me parece que nuestra tarea como profesores universitarios es ayudar a dar esos saltos hacia una realidad distinta. Y eso fue lo que a mí, no lo digo en tono de creerme la gran cosa, sino que lo digo, lo digo a mí me hizo quedarme mucho en la docencia universitaria en la pandemia fue el miedo que empecé a descubrir, porque yo tuve alumnos en la presencialidad que después los tuve que ver en pantalla. El miedo que yo les miraba en las caras, la incertidumbre, la desazón que tenía, eso me hizo decir, no, tenemos que seguir acá. Y ahora regresar a la presencialidad, que es durísimo, el tráfico es muy duro, yo me puedo hacer 2 horas en el carro, hora y media a veces, pero entonces es muy complicado. Pues no daban ganas, Silvia, de regresar por esas complicaciones, pero sí dan ganas de regresar cuando uno se pone a pensar, pero tenemos que seguir acompañando nuestras generaciones. Yo trabajo con estudiantes de la Facultad de Humanidades donde se forman profesionales de la educación, entonces con mayor razón tenemos que estar acompañando. Y es impresionante la cantidad de dolores, de sufrimientos, de miedos, de angustias que uno tiene que estar. Tenemos que quitarle tiempo a la academia para darle tiempo a la persona. Es decir, ¿Congeló? Sí. Se cortó, de la me parece, presidenta del reloj. Mari, Esta es la secretaria. Carlos. eh. mm, no hay que... ¿Para qué le decimos que está como congeladito? Nos escuchás porque un poco se te trabó la imagen. ¿Nos escuchás bien, Carlos? A ver. Se fue, ¿no? Sí. No, está ahí, Ah, pero ahí está, ahí quizás está, ahí con está. la cámara tiene mejor conexión, no sé, pero está con dificultad de conexión. Lo que pasa en algunos países, como decía al comienzo, que pasa en Honduras, que pasa en Guatemala, que pasa en Cuba y en Venezuela. Puede ser No, a eso. veces nosotros Pasa acá también, también. Pero por bueno, momentos, estamos. Ya te digo. esperemos a ver. Sí. No, porque
porque ¿sabés qué pasa? Tal vez si te apagás la cámara hasta que se te estabilice. A ver. No, 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 no te escuchamos. A ver, esperemos un poquito. Sí. Flora, a ver. Anda al chat, a ver. Laura Weisman. Sí, José. Ok, ok, hoy sí. Quería opinar algo Con gusto. con respecto a la situación que se está dando en cuanto a lo emocional. Todos conocemos que la virtualidad durante la pandemia entró de manera abrupta en los sistemas educativos y esto tuvo impacto tanto en los estudiantes como en los mismos docentes que no Obvio. querían entrar a la virtualidad, pero que de alguna manera se vieron obligados a hacerlo. Entonces, de alguna manera esto fue el primer impacto que ellos tuvieron, tanto los docentes como los estudiantes. Agreguémosle también el aspecto de las muertes de los familiares, no solo de los estudiantes, también de los docentes. Muchos docentes también durante la pandemia murieron y toda esa emocional a nivel de compañeros, a nivel de familiares. Entonces hubo realmente impactos emocionales. Y agregámosles también, como dijeron, esas limitantes que hay en las áreas rurales, donde los jóvenes no tenían acceso ni a señales de internet, mucho menos acceso a un teléfono móvil. Entonces, todos esos aspectos de alguna manera afectaron grandemente y emocionalmente a los estudiantes porque se miraban limitados a poder continuar sus estudios. Agreguémosle que ante este impacto, podríamos decir, económico de muchas familias y el no tener acceso, obligó a las Secretaría de Educación de buscar estrategias de cómo facilitar ese proceso para los muchachos y a veces les daba mucho tiempo para que ellos pudieran presentar sus trabajos, sus tareas y esto pues causó de alguna manera una limitante en lograr al 100% el aprendizaje de los estudiantes. Yo creo que de todo esto se hace necesario que las secretarías de educación establezcan políticas, porque los problemas, no solo de la pandemia, por ejemplo, en el caso particular de Honduras, que se está sufriendo. Un momento también, tengo clausurada la cámara. ¿Ok? ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ok, entonces tenemos otro impacto en Honduras, que es la contaminación ambiental y un calor exagerado que se han visto las autoridades de Secretaría de Educación de suspender las clases nuevamente y si es posible trabajar de manera virtual, porque es insoportable el calor. Entonces, estos son impactos que vienen a afectar de alguna manera la parte emocional de los estudiantes y de los docentes. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesitan establecer políticas y, si es posible, estrategias adecuadas para preparar a los docentes para que puedan hacer frente a estas problemáticas. Además, los gobiernos es necesario que establezcan políticas para que todos los estudiantes puedan tener acceso a la conectividad y de alguna manera va a poder solventar en cierto grado esa problemática, pero sí se necesita
establecer estrategias. Creo que estos conversatorios a través de Relapro colaboran pues a hacer conciencia de la necesidad de que tenemos que trabajar en función de fortalecer la parte emocional y también de incitar a nuestros gobiernos a que hagan prevalencia de la virtualidad y el acceso al Internet para todos los estudiantes, porque estamos en la era de la cuarta revolución industrial y es necesario que entremos también a ese proceso porque si no nos quedamos atrás. Solamente. Gracias, Flora. Ahora puedes hablar, Carlos. Te vemos, pero no te escuchamos. A ver, probá. Está muteado. O sea, estás como inestable el audio, ¿no? Entrecortado sería. ¿Será el micrófono, dice Marité? Yo también creo. Por ahí si lo desconecta y usa nada más que el audio de la computadora. Ah, puede ser A eso. ver, probemos. Cosa que tendría que haber entrado al Zoom con el audio de la computadora. Por ahí cambiar esa configuración. Vamos a ver Yo tomo ahora. Ahí te escuchamos, a ver. ¿Se escucha? Perfecto. Sí. Gracias. Gracias. Era el micrófono. ¿Vieron lo que es la red y el equipo? Gracias, Elsa. Gracias, Delta. Bueno, Muy bien. vamos a guardar el micrófono. Entonces, yo solo quisiera enfatizar, ¿se escucha bien, no? ¿Se mira y se escucha? Perfecto, perfecto. Bueno, en la parte, lo que decía Flora, nosotros los que trabajamos que tenemos la gran oportunidad de trabajar en estos procesos, esquemas, sistemas, lo que sea, tenemos que ser tenemos que ser la voz insistente de lo socioemocional en nuestras sociedades, porque está pasando, por lo menos acá, que se importa más la matemática, el lenguaje, como dije hace un rato, y no se está valorando en su justa dimensión todo lo que tiene que hacerse socioemocionalmente. De hecho, en algunas partes en algunos esquemas históricos, las ciencias, obviamente, las ciencias, la matemática, el lenguaje están en el top de prioridades. Ahora que se perdieron los aprendizajes en la pandemia, con mayor razón. Pero ¿dónde está la actividad física? ¿Dónde está la actividad recreativa? ¿Dónde está quedando el desarrollo psicomotor? ¿Dónde está quedando el arte y la expresión? Que son las vías por medio de las cuales la socioemocionalidad puede tener lugar a través de la orientación que tenemos nosotros que dar. Y eso me temo que ya pasó la emoción de la pandemia y ahora volvemos a los esquemas academicistas. No quiero decir que no sea importante todo eso, pero en un mundo que tan afectado, tan incierto, con tantas posibilidades de pandemias o de epidemias o de tragedias que vienen en el futuro, sobre todo lo que decía Flora, el cambio climático, ya lo decíamos al principio, Argentina ya no es aquello, ya Argentina está más tropicalizada que antes. Todo esto está cambiando, pero ¿quién nos va a preparar? ¿Cómo nos vamos a preparar para enfrentar las incertidumbres y las tragedias que puedan venir? Pues no es solo a través de la matemática, es mucho a través de la construcción de seres más resilientes generativamente hablando. No sé, ¿alguien más? Yo tomo un poco esto que vienen hablando, que me resonó, me quedaron muchas cosas picando cuando preguntaron de qué, pero la verdad que no sabría ni por dónde empezar. Yo coincido en que la pandemia, bueno, fue algo que irrumpió en las vidas de todos y rápidamente tuvimos que salir a buscar recursos para la sobrevivencia, ¿no? Porque y dentro de esos recursos o de esa posibilidad de adaptación a lo que se nos vino, también eran recursos que eran muy individuales, porque te vas a salvar si te quedás aislado, si te encerrás en tu casa, si no salís, si no te relacionás, ¿no? Como que rápidamente tuvimos que dejar todos esos
estilos, todos los hábitos que teníamos de relacionamiento para quedarnos adentro y ver cómo continuamos con nuestras vidas. Y bueno, la virtualidad fue un medio para relacionarse. También aprendimos a relacionarnos de otras formas, ¿no? Entonces estaban los Zoom con los amigos, los chats de grupo con las familias, cenar y poner la computadora para que te veas con los que están en otra casa. Bueno, ese tipo de cosas que también implicó no quedarnos tan aislados, ¿sí? Y que creo que en algún punto también nos empezó a volver, después que nos fuimos como acomodando a eso, ¿no? Que al principio resistimos, ¿no? Y la sufrimos, porque aparte no sabíamos trabajar en la virtualidad, no sabíamos relacionarnos en la virtualidad, nos faltaba ese abrazo, nos faltaba ese beso, los latinos sobre todo, que somos muy kinestésicos, ¿no? Nos resultó muy fácil. En la Argentina tomamos mate, estaba prohibido compartir el mate, que es una bebida que circula, todos compartimos el mismo mate, la misma bombilla, o sea, cuando empezamos a relacionarnos era no mate, ¿no? Vos lo tocaste, entonces yo no lo toco, no, era una cosa, pero que ya te volvías como paranoico de que te ibas a morir con las cosas. Y creo que eso también nos volvió en algún punto un poco más individualistas, ¿no? Más metidos para adentro, que vos decías un poco ahí cómo afecta la vida democrática, ¿no? Por ahí esto de empezar a sentir que al final dependemos de nosotros mismos, como que de alguna forma me tengo que salvar solo, ¿no? Ah, sí. Parecería, ¿no? Y me parece que eso también fue como un cambio abrupto que tuvimos como que adaptarnos en alguna medida y que ahora hay que volver a otras instancias y también cuesta. El otro aprendizaje fue brutal, o sea, fue un cachetazo, bueno, deprimite, angustiate, amargate, pero salí, ¿no? Hacelo. Y ahora es como que tenemos que reaprender, ¿no? Reaprender aquello que ya veníamos haciendo para volver a incorporarnos en esta dinámica, ¿no? Que creo que también lleva un tiempo, este tiempo de volver a compartir. Yo en mi experiencia, de pronto, y la corto acá, pero algo que me sorprende, por ejemplo, yo doy clases en la universidad en forma virtual, y siempre fueron virtuales, siempre no, hace muchos años que vienen siendo virtuales, en algún momento no lo fueron, pero fue desde antes de la pandemia que son las materias que doy son virtuales, y más allá de que no hay obligación de hacer encuentros sincrónicos, porque es todo a distancia, yo siempre generé encuentros sincrónicos, incluso antes de la pandemia. Pero como tampoco son obligatorios, era muy poca la participación de la gente que venía. Y ahora vienen un montón, ¿no? Y tampoco son obligatorios, o sea, los estudiantes no tienen la obligación de asistir, no se pasa lista en esos encuentros. Y sin embargo vienen y están así contentos, y qué lindo verte, y se quieren sacar fotos, ¿no? Y es una forma también de empezar a construir de nuevo esa red, digamos, de vínculos que sostienen y valoran mucho el espacio para verse, para sostenerse, para ver cómo estamos, qué nos está pasando, cómo venimos, ¿no? Ese acompañamiento desde el vínculo y desde ese espacio empático también, ¿no? De vínculo con ese otro que me parece que es importante. Bueno, otro espacio aparte me merece el del mundo del trabajo y de cómo también el mundo del trabajo se tiene que adaptar a estas nuevas generaciones, a las nuevas generaciones Z que tienen otra cabeza y que quieren otras cosas del mundo del trabajo y que por ahí no están ni mal ni bien, sino que Son otras, son diferentes. son otras, y si se les seguimos proponiendo trabajos de 9 horas encerrados en una oficina para hacer lo mismo que podrían hacer en su casa en los tiempos, y no trabajar por objetivos, sino por tiempo, ¿viste? Esos éramos nosotros, pero ya no existen más esos jóvenes. Pandemia, pospandemia, pandémico, lo que sea, pero me parece que también hay que empezar a adaptarse en otros escenarios, ¿no? No solamente en lo educativo, sino también en el mundo de trabajo si queremos
tener gente motivada, ¿no? Que le interese. Yo quiero retomar algo que dijo Flora, que a mí me preocupó y me preocupa, porque para poder trabajar con otros tenemos que trabajar con nosotros, ¿no? O sea, los pares, ¿sí? Creo que en general, por lo menos en Argentina, eh, eh, hay pocos espacios donde los maestros, los profesores, los trabajadores de la educación y la salud se pueden encontrar porque no hay habilitación para eso, ¿sí? Sí, para tener un espacio, para una planificación, para trabajar con otros, pero poder recuperar el espacio con el par para contarnos cómo estamos, qué sentimos, cómo transitamos la tarea cotidiana, porque es cierto que hay una realidad que todos la vivimos y la conocemos, que es la necesidad también de los papás o de los otros que dependen de nosotros en los espacios, por ejemplo, de educación, que vienen a contar historias, ¿no? Historias y muchas veces dolorosas, ¿no? Pero que buscan en el educador un referente y tenemos que estar como bien parados y posicionados. Creo que Luciana eso lo vivirás muchísimo, ¿no? En la escuela. Y creo que tenemos que estar sintiéndonos que tenemos un par o alguien en la institución que nos acompaña y que es parte también de ese gran sistema que es el sistema educativo, pero que no estoy sola y tampoco soy Batman ni Superman, ¿no? Como para poder afrontar sola todo lo que va Y la aconteciendo. Mujer Maravilla, para incluir el otro Ay, género. me olvidé, claro, tenés razón. Claro, por eso yo antes decía, ¿no? Y de hecho en la universidad nos pasó, ¿no? Docentes que dijeron, yo no sigo. Al principio, Elsa, no sé si te acuerdas, hubo colegas que dijeron, no, yo no sigo, yo hasta acá llegué. Cuando esto pase, claro, después pasó mucho tiempo, ¿no? Cuando esto pase, porque muchos pensábamos que eran 15 días y volvíamos. Y no fueron 15 días, fue mucho tiempo, ¿no? Y tomo esto que Este, decís, porque tenía que ver, perdón, ahora te doy la palabra a Lu, pero no quiero que se me escape. Esto que mostraba Carlos de la diferencia de lo que significó estudiar en pandemia para los chicos de las grandes ciudades o para los chicos del interior y de las comunidades por ahí más desventajadas, que para los chicos de las grandes ciudades también fue un enorme estrés, Sí. ¿no? terrible. Tener que continuar sus estudios, que además tiene todo para continuar, tiene todo, tiene el teléfono, tiene la computadora, pero no sabían cómo, eran muchas horas ahí, para la familia ni te digo, porque también estaban obligadas a acompañarlos en ese proceso, y para los docentes también fue como, bueno, ya está, ahora todo se pasa a la virtualidad. ¿Y cómo? ¿Viste? Nosotros tampoco sabíamos, Era- mucha gente no sabía. Entonces, bueno, vuelvo cuando pase, porque es ese esfuerzo por aprender algo que está tan lejos de nuestras zonas de confort, entre comillas, o de nuestro espacio conocido, digamos, que genera un estrés que es difícil también de sostener. ¿Quién apalanca eso, no? ¿Quién te acompaña? ¿Quién te Tal cual, sostiene? tal cual. Lu, levantaste la manita. Sí, buenas noches a todos. Bueno, primero quería agradecer al doctor Carlos por sus palabras, por ¿Por sus qué eso de reflexiones. doctor? ¿Por qué, Bueno, Luciana? Carlos, Cambié Pero doctor Carolina. Carlos, no es lo mismo, doctor Aldana, bueno, no, doctor eh, Carlos. y también, como dijo Laura, ¿no? O sea, al espacio que brinda Renapro para poder reflexionar juntos, porque justamente creo que todo esto que hoy pudimos compartir nos lleva a pensar sobre la importancia de nuestro rol como orientadores, también como educadores, de poder generar estos espacios para que la palabra circule y creo que muchas veces el silencio puede ser también porque
como que hay como una desconexión con nuestras emociones, con nuestro mundo interior, porque lo que yo observo mucho es que el exceso de tecnología, ¿no? O sea, es como los dos extremos, ¿no? Pero que a veces el exceso de tecnología y del activismo, ¿no? O sea, yo me acuerdo que cuando apareció la pandemia, muchas personas me decían, ay, qué bueno, se me suspendió todo, porque creíamos que iban a ser así, 3 días, 4 días, 5 días. Y mucha gente fue como, ay, qué suerte, se me suspendió todo, tenía una semana llena de la agenda ocupada y de repente, bueno, ahora estoy libre, tengo como, no sé, 4 o 5 días libres. Claro, después era, ¿qué hago conmigo mismo? O sea, con mi familia, que sí, no convivíamos, o sea, sí, nos veíamos, pero cada uno hacía sus cosas fuera. Entonces creo que la pandemia fue un cambio muy grande y que quizás hoy muchas veces como que estamos de nuevo en esas agendas llenas pero sin pensar el sentido, ¿no? Como actuando en automático. Y que quizás la no elaboración de lo que pasó tiene que ver porque estamos desconectados de nuestro mundo interior, de nuestras emociones, de lo que nos está pasando. Entonces me parece como muy importante nuestro rol en esto de poder generar, abrir este espacio de desconectarnos de ciertas cosas para conectarnos con nosotros mismos y poder trabajar qué es lo que estamos sintiendo, cómo elaborar lo que pasó, lo que vivimos ahora, lo que va a venir, ¿no? O sea, como la palabra nos permite elaborar y creo que el silencio del que vos hablabas, Carlos, es lo más cruel, porque no se elabora, sino que se tapa con un Claro. montón de cosas y bueno, creo que eso es a la salud mental es terrible, ¿no? Entonces, bueno, me parece sumamente importante esto de generar redes para poder Sí. ir hilvanando, ¿no? O sea, y elaborando las historias, los duelos y bueno, lo que cada uno tenga que elaborar. Y es que oyéndolas, y perdón la interrupción, Laura, oyéndolas a ustedes, uno descubre cómo es de chiquito, cómo es que nuestra realidad es tan igual, esa sensación que vos decís, bueno, es lo que decían de que en 15 días volvemos, todo es igual, todo, improvisamos, como decía Celsa, aprendimos, al principio bonito, yo a veces y depende mucho de la situación de cada quien, porque yo si alguna vez toca, yo a veces decimos aquí en casa, ojalá que nos encerraran otra vez una semanita, un poquito para volver a descansar un poquito, y decíamos, hay 3 días que nos vuelvan a encerrar y de ahí seguimos. Pero es oyéndolas a ustedes, es oírlo. Estamos a cuántos miles de kilómetros de distancia, somos América Latina. Pero es lo mismo, vivimos lo mismo, sufrimos lo mismo, padecimos las mismas cosas, algunos en su situación económica, material, lo que fuera, pues varió, pero entonces tenemos los mismos intereses comunes para salir de esto y ayudar a otros a salir de esto. Yo insisto, los jóvenes, todos los jóvenes que nos encontremos donde sea, están afectados por la pandemia, silenciosamente, pero están afectados. Entonces, tenemos una misión enorme con estos jóvenes, como decía Elsa. Bueno, lo decía Laura también, los jóvenes tienen nuevas formas de trabajar, tienen nuevas formas de estudiar. La universidad incluso deberá estar sometida a nuevas reflexiones porque los jóvenes tienen otras maneras de aprender el mundo. Ya no es la universidad el único lugar para aprender el mundo en esas edades. Entonces, oyéndolas me da muchísima alegría saber que sentimos lo mismo cuando vivimos la pandemia, que casi estamos saliendo de las mismas en formas parecidas. Entonces somos una comunidad de seres humanos que tenemos que seguir juntos, precisamente como lo decía Luciana, sin decirnos doctores y todas esas cosas, sino que sentirnos hermanos y hermanas en estos esfuerzos de reconstruir el mundo y de que los que trabajamos por la salud emocional o lo que sea, tenemos una responsabilidad muy grande después de la pandemia, mucho más que cualquier otro. Tenemos una responsabilidad mayor que cualquier otro profesional, porque nos toca ayudar al mundo a reconstruirse, a reconfigurarse y a volver a sentir la emoción del encuentro, como decía Celsa. Es que al principio era todo muy lindo, pero después ya nos hacía falta. Y a nosotros que aprendimos a vivir antes de la pandemia una vida de relaciones muy dinámica, intensa y preciosa, y perdimos después eso, reaprender eso no nos costó mucho. Pero a los jóvenes y adolescentes que tuvieron que aprender de esa forma en la entrada a su mundo de relaciones sociales, a ellos, desgraciadamente, como que les va a quedar
Esa es su forma de vivir, de relacionarse con los demás. Nosotros teníamos ya el antecedente, lo dejamos y lo reaprendimos. Pero los adolescentes y jóvenes que se pueden quedar con que esa es la manera de vivir en el mundo, aislados, desconectados, silenciados, como decía Luciano. Bueno, Yo quería recordar dos cosas, contarles dos cosas. Una, que al principio en la universidad, cuando me tocaba dar clase, se nota que les habían indicado que tenían que estar todos con las cámaras apagadas. ya, Y fue todo un esfuerzo, ¿no? De que por favor, que prendan la cámara, o por lo menos para saludarnos, bueno, etcétera, etcétera. Como que quedaron algunos tips, ¿no? Que es de la época. Pero resulta que ahora que nos encontramos presencialmente, yo siento que voy de fiesta a la universidad, ¿no? Porque poder recuperar ese espacio de estar con otros y jugar situaciones, personalmente lo vivo como una fiesta. sí, sí, sí. O sea, tengo el recuerdo realmente de lo que fue ese tiempo de pantalla y poder sentir nuevamente esa vibración en el encuentro con el otro es maravilloso. Eso por un lado. Y la otra cosa que me parece muy importante, porque ya son casi las 9:30, sería más que interesante que volvamos a encontrarnos para hacer esto de rondas, ¿no? De lo que vamos sintiendo, ¿no? Es decir, más que un gran tema teórico, empezar a poder compartir experiencias, ¿no? De lo que vamos sintiendo, de lo que nos pasa, de cómo vivimos la vida profesional, pero así como lo estamos haciendo hoy, me parece que sería muy sanador y muy enriquecedor. Federación Asociaciones de Estudiantes. Hola, ¿cómo te va? No sé cómo te llamas. Debe ser Waldo. Waldo, ¿cómo andás, Waldo? Waldo. ¿Cómo estás? Un gusto. Hay Digo muchos esto por porque, acá compartiendo experiencias. Sí. como dijo, no escuché. No, yo tampoco, pero sí es Waldo de Santo Un Domingo. gusto estar Me da acá. gusto estar aquí compartiendo las experiencias. Bueno, Escuchándolas. Waldo, buenísimo, gracias. Así que bueno, Sí, la idea, bueno, un digamos, gusto. Gustavo sería, se retira, gracias. Dice felicitaciones a Relapro por estos espacios de reflexión. Bueno, gracias por siempre compartir, Gustavo, con nosotros. sí. Así que bueno, Lauri, ¿alguien quiere comentar algo? quería tomar lo escrito por Cintia, A donde ver, ella plantea algo que circuló mucho en la pandemia, que algunos decían que era de un escritor, otros de otro, pero era como muy cierto, ¿no? Que cuando esto pase pensaban que todo iba a volver a ser igual y seremos diferentes, somos diferentes después de la pandemia. Yo retomo eso. Y bueno, al ser diferente, también tomo lo que nos dice Carlos, que en definitiva tenemos que generar oportunidades desde el lugar que tengamos, como educadores, como seguro. orientadores, como miembros de una familia, de una institución, de una comunidad, para poder pensar, encontrarnos con otro y sobre todo, fundamentalmente, el respeto hacia los que sufren para lograr un mundo más igualitario. No sé si acuerda. Totalmente, Sí, totalmente hermoso. totalmente. completamente. Claro que sí. Gracias. Aparte estamos, nuestros países están viviendo muchas situaciones de mucho conflicto. El mundo, ¿no? El mundo está patas para arriba, así que creo que en la medida que también podamos visibilizar y darnos cuenta en dónde estamos parados y con quiénes, y hacia dónde pretendemos o queremos ir, siendo empáticos, ¿no? Sensibles a la realidad y no metiéndonos debajo de la cama para no ver, para no sufrir, creo que me parece que es muy importante, ¿no? Es decir, caminar por las calles de Buenos Aires en los últimos tiempos, bueno, claramente cambian, están cambiando las fisonomías de las calles de la gente, el dolor se hace presente todo el tiempo.
Pero bueno, enlazarnos, compartir, intercambiar, conversar y sentirnos juntos es una buena experiencia para hacer frente a aquello que necesitamos hacer. Así que Interesante bueno, como tema también para seguir pensando esto, ¿no? Que traías vos, Carlos, sobre, decías, la incertidumbre sobre el futuro, ¿no? sí. Para Sí, trabajar, para pensar, y cuál es esa emocionalidad que nos genera ese futuro, ¿no? Eso incierto, eso que no sabemos qué va a pasar, ¿no? La desconfianza, ¿cuál es esa emocionalidad que nos mueve a determinadas acciones o no? Porque, ver, si creo que todo va a explotar por el aire, me voy a sentir de una determinada manera y va a haber cosas que no me animo a hacer o que no voy a hacer. Si creo que ese futuro es prometedor, probablemente me genere alientos, ganas, qué sé yo, y lo encare. Entonces, poder también ver desde con qué anteojos estamos mirando ese futuro, que condiciona también nuestra manera de posicionarnos en este presente, ¿no? sí, Las estoy de acuerdo. cosas que hago, no. Digo, para los orientadores, además que estamos buscando cuál es tu proyecto de vida, ¿no? Es difícil pensar un proyecto de vida cuando lo que ves a futuro es tan terrible. Sí. ¿Cómo cambiar esa cabeza, no? Pero, Yo- y con esto quisiera terminar, pero es dale, importante lanzar la mirada hacia nosotros, hacia a cuidar al que cuida. Es muy así es. importante que el que cuida tiene que cuidarse y cuidar al que cuida. Y eso es, si queremos ayudar al mundo, tenemos que cuidar al que cuida, tenemos que cuidarnos y entre nosotros, porque comprendemos mejor esto. Pero bueno, Ujú. Sí, yo quiero decir una sola cosa y creo que en esto estamos de acuerdo, porque para nosotros la red tiene este sentido, ¿no? De hacer comunidad, pensar juntos, aunque cada uno obviamente va a tomar un camino diferente, pero sí poder confrontar, construir, reflexionar, ¿no? Para mí es muy importante en lo personal y siempre lo decimos con los miembros de la Junta, ¿no? El trabajo colaborativo y cooperativo, ¿sí? Para hacer de esta vida una vida digna de ser vivida, ¿sí? Así que como sea, pero bueno, estar atentos, presentes y sabiendo que la vida es cambio permanente. No hay certezas, estamos frente a una vida que indudablemente tiene que ver con los cambios. Así que yo les quería agradecer el encuentro de hoy, Carlos, un placer enorme. Para nosotros una enorme felicidad y una alegría estar en contacto. Así que bueno, estás siempre invitado. siempre. So- Yo ¿eh? agradezco eso, Laura. No es necesario que me invite, yo me autoinvito, porque Dale, dale, me siento dale, con parte muchísimo de gusto, ustedes, con me siento muchísimo parte. gusto. Bueno, un aplauso Gracias a para todos todos. Ya, Gracias, muchas Carlos. gracias a Gracias. todos. por la Gracias. convocatoria Cuídate. y la invitación. Osvaldo, gracias. Buena vida. Gracias. Adiós. Gracias.